Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y de vuelta a este foro después de casi 2 semanas de ausencia, Adriana Gutiérrez Colón. ¿Qué es la que hay, Adriana? Vaya, Andrés, todo bien. Si la gente no se ha dado cuenta, Andrés se los acaba de recordar, ya hace casi 2 semanas que no estoy aquí y lo siento. Antes de conectarnos le dije a Andrés como que, oye, siento que ya ha pasado demasiado tiempo, pero qué bueno que estoy de vuelta, todo bajo control. Estoy otro programa en el que estoy bien contenta y yo sé que tú también, Andrés, porque nuestro invitado es de primer orden, de calidad mundial. Es de primer orden y es uno de los invitados que más emociona a las masas. Es más, déjame darle mute. Sí, Le voy a dar mute por ahora, sí. me lo recuerda. Espérate, nunca he hecho Sí. esto. Para que no vaya, aunque siempre hacemos este show como si el nombre no estuviera en el Como si no título, lo como hubiéramos si no lo dicho hubiéramos anunciado. ya en Twitter, sí, Pero, en las pero, redes. ajá. Nos referimos obviamente al doctor Edwin Irizarry Mora. ¿Quién? ¿A que tú no sabes cuántas veces ha estado en este programa? ¿A que no sabes cuál es el número? Yo sí sé. Pero No sé. lo decimos ahorita. 3. ¡Ja! 3 ¡Ja! veces. Ilusa. Más, No, 4. esta sería la cuarta ocasión que 5. está bien porque vamos Pues, aunque dije hubo 3. Muy claro, bien. aunque hubo nosotros una vez hicimos algo que no era de Radio Independencia y lo tiramos, pero esa no cuenta, esos son Sí, episodios ya me robados. acuerdo. Sí. Pero está bien porque técnicamente es como, aunque no hemos llegado a 4, es como el cuarto año natural, así que uno al año no hace daño. Estamos bien. Así es. ¿Y para qué tenemos a Edwin Irizarry Mora? Bueno, mucho se habla en Puerto Rico de la Ley 20 y la Ley 22, pero hable claro, usted sabe qué es la Ley 20 y la Ley 22. Y si sabe más o menos bien. Yo tengo dudas, yo tenía dudas, Yo aunque uno en también. general, ¿verdad? Así que Cons. decidimos hacer este programa para aclarar algunas dudas y para no hacerlo nosotros únicamente, ¿verdad? Del aspecto legal, pues traer a alguien que pueda decirnos en términos económicos qué beneficios o defectos o falta de beneficios han provocado estas dos leyes en particular. Y para eso trajimos a Edwin. Además, en el bono vamos a hablar, tenemos muchas cosas que hacer, además de que ha sido un día largo. En el bono vamos a hablar de 2 o 3 cositas por ahí, particularmente si Adriana por fin logró su encomienda de adquirir una unidad y los fieles oyentes de este programa sabrán a qué nos referimos. Así que... Y por último, en el anejo, aquí pasaron un montón de cosas y ¿verdad? Alguna gente nos escribió para que hiciéramos lo mismo que hicimos en el programa anterior sobre el caso de Manuel Natal la primera semana, que hiciéramos lo mismo sobre la segunda. Eso, ¿verdad? No voy a hacer ese play by play como quien dice, pero sí vamos a hablar de la culminación del caso de Natal y lo que se espera, así como lo que ocurrió, otro papelón que ocurrió en la Asamblea Legislativa con respecto a la petición de Eva Prados y su impugnación ¿verdad? De la elección del Distrito 3 de la Cámara de Representantes. Así que quédense con nosotros y si ustedes quieren escuchar eso y mucho más en el anejo, pues ya saben lo que tienen que hacer, convertirse en patrocinadores. Adriana, ¿algo más? Sí, gracias a Dios tenemos algo más que decir y es que tenemos que agradecer a nuestros más recientes patrocinadores. Siguen llegando patrocinadores a Radio Independencia, seguimos agradeciéndoles por el apoyo. En esta ocasión le vamos a dar un saludo especial a Jimmy Santana Mills, Jaime González, Leslie Cofresí, entre otros de los patrocinadores que se han unido al apoyo de Radio Independencia. Así que aprovecho, además de agradecerles a ustedes, también ¿verdad? Para decirle a la otra gente que todavía no es patrocinador de Radio Independencia o patrocinadora, a que lo pueden hacer a través de radioindependencia.net. Ahí pueden convertirse en patrocinador si puede dar lo que usted pueda.
$1, $2, $3, $5 y tiene acceso al anejo que estamos haciendo ya desde hace algunos meses, de lo que Andrés le estaba hablando anteriormente, pero lo que usted sea posible que pueda contribuir para que nosotros podamos seguir con este proyecto que es Radio Independencia, puede ofrecernos, ¿verdad? Lo que usted pueda, pero también puede simplemente, si no tiene chavos, porque las cosas sabemos que están malas, con que nos escuche, con que comparta nuestros programas para que llegue a más personas cada día, ¿verdad? Pueda llegar a más gente en otros países, como ha estado pasando, pues también eso se agradece un montón. También puede hacer una donación si quiere y si está entre sus posibilidades, todo a través de radioindependencia.net. Puede comprar cosas de nuestra tiendita, tenemos de todo un poco allí, camisas también que se han estado vendiendo últimamente, camisas, sellitos, botellas, de todo lo que usted se pueda imaginar allí. Así que muchas gracias a nuestros más recientes patrocinadores, a la gente que sigue escuchando nuestro programa, que nos sigue apoyando, que nos sigue enviando mensajes de apoyo, de agradecimiento. Gracias a ustedes, porque si no nos escucharan y nos vieran a través de YouTube también, pues, ¿verdad? No valdría la pena, pero sus mensajes y su apoyo, pues, hace que todo esto valga la pena. Así que, mil gracias. ¿Qué más hay que hacer? Nada, podemos presentar a Hablando Edwin. de eso, Bueno, sí, sí, queríamos... hablando de eso, pero no hay que darle un saludo. Le demos un saludo a Laura. Laura, sabemos que nos estás escuchando en este programa. Como siempre, te conocimos recientemente en una actividad de la JPIP en San Juan. Un saludo, Laura. Gracias por escucharnos, por estar pendiente de nuestro programa desde el programa 1. Y nada, ahora sí, vamos a presentar a Edwin Irizarry Mora, que lo tienes en mute, acuérdate. Lo tengo en mute, que no se me olvide. Voy a quitarle el mute, pero todavía me falta... Bueno, este es el momento en que nosotros hacemos una introducción de la persona invitada. Pero no me da la gana porque usted ya tiene que saber quién es Edwin Irizarry Mora. Y si usted no sabe, está atrás. Pero vamos a decir que el economista predilecto de Radio Independencia está con nosotros, como dije, estimo, por cuarta ocasión. Espero que no se dé mucho guille por ese galardón, ese privilegio tan especial. Edwin Irizarry Mora, doctor, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, el placer es mío, Adriana y Andrés, y además de volver a compartir con esta gran cantidad de público que sé que sintoniza Radio Independencia cada vez que ustedes producen un programa, ya sea en vivo o grabado. Me consta a través de las redes sociales y la gente que me encuentro, de distintos grupos de edad, de lo mucho que se escucha, y a mí me consta además de la calidad por las veces que lo he escuchado y las veces que he estado. De verdad que es un privilegio, como siempre, compartir con ustedes. Aquí estamos para hablar de los temas de rigor, de los temas que ustedes tengan a bien traer. Ya se anunció que hablaremos algo de dos leyes, la ley 20 y la ley 22, desde el punto de vista económico, que esto significa para Puerto Rico, si es verdad que han servido para impulsar el crecimiento y el desarrollo de nuestra economía. De eso estaremos hablando en este programa. Y un placer, como siempre, compartir con ustedes. Nítido. Edwin, primero, ¿cómo has estado? Antes de entrar a la sustancia, ¿cómo has estado con esta situación de la pandemia? Hace tiempo que no sabíamos de ti Pues por mira, aquí por el programa. bien. Ya esta semana se supone que me vacunen. No he estado como, pero me he estado cuidando muchísimo. Y escribiendo, leyendo muchísimo y haciendo algunas cositas por ahí. Con la JPI precisamente estuve en un campamento este fin de semana que se celebró en Rincón con el compañero Rubén Berrío Martínez y Roberto Iván Aponte, que estuvimos el sábado pasado. Esto fue el sábado 20 de marzo. Al otro día estuvo el compañero Juan Dalmao con los jóvenes que estaban, los y las jóvenes que estaban reunidos allí. Y nada, siempre uno tiene en qué entretenerse, ¿no? Este ha sido un periodo, este último año, exactamente un año, ha sido un periodo de muchos retos por diversas razones, ¿verdad? La pandemia nos ha obligado a hacer unas transformaciones en nuestro estilo de vida y la manera de hacer las cosas. Y esto va a traer consecuencias, estoy seguro, no solamente en el corto plazo que ya estamos, sino en el mediano y largo plazo. Pero lo importante es que con el entusiasmo y con la seguridad de que nos vamos a reponer de esto y que vamos a echar hacia adelante esta sociedad, nuestro país, nuestra familia, nuestras comunidades, etcétera. Así que
En eso hemos estado y reflexionando mucho sobre toda esta situación, sin lugar a dudas. Pues qué bueno que estés bien y qué bueno, vi algo al menos, ¿verdad? En las redes sociales de la actividad de la JPIP y hace poco estábamos hablando también en el programa de que qué bueno, que hay muchas actividades, que la JPIP está bien activa alrededor de toda la isla. Este fin de semana pasado, como tú mencionas, en Rincón, pero así casi todos los fines de semana se mantienen constantes haciendo actividades alrededor de la isla, cosa que, ¿verdad?, nos pone bien contentas porque están unidos y está creciendo mucho esa JPIP alrededor del país, así que súper bien por ellos y por nosotros. Pero, Edwin, como adelantamos, ¿verdad? Vamos a hablar de la ley 20 y de la ley 22, pero yo creo que sería bueno poder, a modo de introducción, hablar, ¿verdad? O que nos hables un poco de cuál ha sido la política pública del gobierno de Puerto Rico en el tema de los incentivos industriales, quizás a grandes rasgos históricos, quizás, ¿verdad? O tú dirás desde cuándo podemos partir, pero podría ser a partir del 52, ¿cuál ha sido esa política pública del gobierno en Puerto Rico en cuanto a los incentivos industriales? Para hacer un recuento y entonces luego llegamos más a la actualidad, a las leyes 20 y la ley 22. Claro, este recuento es importante que lo mencione muy brevemente, de manera muy sucinta, porque mucha gente piensa, estas legislaciones que se aprueban ahora no tienen un trasfondo, y sí que lo tienen. Y para ir al grano, en el 1947, un año después que el gobernador Tocqueville se fue de Puerto Rico, culminó su término como gobernador, no electo, sino nombrado por el presidente de Estados Unidos, se nombró a Jesús de Piñero, y en ese contexto, entre el 47 año 48, pero la aprobación 47, la primera ley de incentivos industriales, que entra en vigor con una serie de incentivos que no voy a empezar a detallar en este momento porque la lista es un poco larga, pero básicamente el incentivo principal, aparte de la promoción de Puerto Rico como un centro de producción manufacturera de mano de obra barata, era que las empresas estadounidenses que vinieran a operar a Puerto Rico recibirían exención contributiva. El concepto de exención contributiva lo que significa es que esas empresas operarían en Puerto Rico o en la jurisdicción que sea. Estamos hablando de nuestro caso, el caso de Puerto Rico de 1947 en adelante. Vengan a operar a Puerto Rico, no le paguen impuestos al gobierno de Puerto Rico. En el marco de la legislación aprobada en los Estados Unidos, en el 1950 se aprobó la sección 931 del Código de Rentas Internas de ese país. Por lo tanto, del 50 en adelante, las empresas que vinieran a operar a Puerto Rico tenían una doble exención contributiva. La exención federal, en función de lo que disponía la sección 931, y la exención en Puerto Rico, desde el punto de, ¿verdad?, como consecuencia de lo que disponía la ley de incentivos industriales de 1947. No es de extrañar que a fines de los años 40, durante toda la década del 50, toda la década del 60, Puerto Rico se inundara con una enorme cantidad de empresas manufactureras, fábricas y fábricas que llegaban para disfrutar de esa ventaja contributiva que básicamente no la tenían en ningún otro país del mundo. Se podrán imaginar ustedes que ese proceso de industrialización manufacturera, del cual nuestros padres, abuelos, etcétera, fueron testigos, ¿verdad?, cuando eran personas, cuando eran jóvenes, cuando fueron trabajadores y trabajadoras en estas empresas, muchos y muchas de ellos, se inundó el país en las zonas urbanas, en zonas de producción industrial, de fábricas que pretendían resolver el problema de desempleo, y con eso el gobierno de Puerto Rico decía, bueno, no le cobramos impuestos, pero crean muchos puestos de trabajo. Y eso no necesariamente fue así. Esto sería tema para otra discusión, ¿verdad? Si es cierto que los incentivos han ayudado a reducir el desempleo en Puerto Rico, la respuesta es que no. Nunca se han creado los empleos que se han comprometido. Lo cierto es que cuando entra en vigor la sección 936, de nuevo del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, en el año 1976, ya la ley de incentivos industriales de Puerto Rico se había estado enmendando cada 10 años. Es decir, se aprobó en el 47, ya entre el año 57 y 58 se enmienda, en la década del 60 vuelve a enmendarse,
La penúltima enmienda fue en el año 2008, la ley 73 de 2008, y ahora recientemente, el año pasado, antepasado, creo que el año antepasado, entró en vigor la nueva ley de incentivos, que ahora la llaman ley de incentivos económicos. Pero cada 10 años, básicamente, si uno busca el recuento de cómo se ha ido enmendando la ley de incentivos industriales de Puerto Rico, se enmienda para extenderle el periodo de beneficios contributivos, sobre todo, y de otros beneficios, deducciones, créditos, que estas empresas que operan en Puerto Rico, de capital estadounidense en su inmensa mayoría, obtenían y obtienen en Puerto Rico, lo que les dio durante décadas una ventaja competitiva extraordinaria frente a empresas de otros países industriales. Y estar operando en Puerto Rico, por lo tanto, significaba, mira, aquí hay un doble beneficio desde el punto de vista contributivo. No le pago impuestos al gobierno de Puerto Rico por virtud de la ley de incentivos industriales, según se enmienda cada 10 años. No le pago impuestos al gobierno de Estados Unidos por virtud de la ley, de la sección 931 del Código de Rentas Internas, que estuvo vigente desde el 50 hasta el 76, y de la sección 936, que estuvo vigente desde el año 76 hasta el 2005, aunque en los últimos 10 años hubo un periodo de salida con beneficios que se redujeron de forma escalonada. Lo cierto es que se creó un ambiente extraordinario que permitió que estas empresas acumularan en Puerto Rico una inmensa cantidad de ganancias, que a través de mecanismos de contabilidad financiera corporativa también transferían a Puerto Rico ganancias que realmente habían sido generadas en otras jurisdicciones. De manera que se estableció en Puerto Rico una enorme burbuja financiera donde fluían decenas de miles de millones de dólares al año, y desde Puerto Rico se transferían y se siguen transfiriendo igualmente decenas de miles de millones de dólares hacia las casas matrices, hacia los accionistas en forma de dividendos a estos accionistas, hacia los bancos de estas empresas en los Estados Unidos. De modo que este es el recuento y tiene que ser breve. Lo que quiero es dejar establecido, dejar estipulado, como dicen ustedes los abogados, que desde 1947-50 para acá, por lo menos los últimos 73 años, si tomamos, ¿verdad? No estoy contando el año 2021 todavía, se va a cumplir, en este año se van a cumplir 74 años de la aprobación de esa ley de incentivos industriales. La apuesta del gobierno de Puerto Rico siempre fue a que había que darle incentivos de tipo contributivo y de otro tipo también, ofreciendo infraestructura, el Estado, el gobierno de Puerto Rico absorbiendo los costos de esa infraestructura, endeudándose para levantar esa infraestructura que sería provista de manera gratuita o muy barata a ese capital estadounidense. Y todo este andamiaje que se creó llegó a tener en su momento, aparte de la ley de incentivos industriales de Puerto Rico, alrededor de 70 leyes en total. Algunos dicen 72 leyes en total que le concedían a estas empresas y le conceden todavía, en el marco de la nueva ley, toda una serie de incentivos que reducen su responsabilidad contributiva en Puerto Rico, por lo que terminan pagando muy pocos impuestos en Puerto Rico, menos que las corporaciones de capital puertorriqueño en términos de la tasa contributiva real o efectiva, y menos que la tasa real o efectiva que pagamos los individuos, seamos asalariados, profesionales, gente de clase media trabajadora o clase trabajadora de mucho más bajos ingresos. Estas tasas contributivas le han sido muy beneficiosas, debo decir, para beneficio, ¿verdad?, de todo las personas que nos sintonizan, que esas tasas contributivas han sido entre el 2 y el 4%, y en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, y esto me lo dijo con mucha pena un expresidente del Banco Gubernamental de Fomento, hubo instancias en que estos decretos de exención, estos beneficios contributivos, provocaban un ambiente donde el pago de estos impuestos, de los impuestos de estas corporaciones, se aproximaba a cero. Es decir, podían generar en Puerto Rico literalmente, esto no es una exageración, millones de dólares en ganancias sin pagar impuestos en Puerto Rico. Y en la época de la sección 931 y sección 936, pagando nada o muy poco en los Estados Unidos, como consecuencia de estar operando en Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos. Así que esa fue la apuesta, y mediante, ¿verdad?, la puesta en marcha de esa estrategia de industrialización por invitación,
Ciertamente el país se industrializó, se urbanizó, se modernizó, pero a un precio muy alto. Dejó escapar lo que hasta ahora hemos cuantificado cientos de miles de millones de dólares que se fueron de nuestra economía y no se pagaron en salario, no se pagaron en impuestos, no se reinvirtieron en Puerto Rico y por lo tanto el llamado costo de oportunidad que asumió la sociedad puertorriqueña durante décadas ha sido extremadamente alto. Y ahí llegamos entonces hasta el año 2012, que es cuando se aprueban estos nuevos dos estatutos, que son parte de otras leyes de incentivos que hay en Puerto Rico, la llamada Ley 20 y la Ley 22, que como dije, repito, se aprobaron en el 2012, quiere decir que ya llevan hasta el año pasado 8 años, estamos entrando en el 9º año de aprobación, o sea, de vigencia, debo decir, de estas dos leyes. Pues yo tengo mucho que preguntarte. Yo creo que se me fue el momento porque yo quería hacer, justo antes de que comenzara todo esto que tú acabas de describir también, Puerto Rico, mientras se estaba dando el nuevo trato en los Estados Unidos, aquí un poco, y antes de que aquí se pusiera en vigor, un poco la operación Manos a la Obra y el ELA, todos estos incentivos contributivos, el incentivo o la ola migratoria forzada o incentivada por parte del gobierno, que todo, ¿verdad? Más o menos, pienso yo, ocurre desde los 50 y que fue concertado, ¿no? Fue adrede. Sin embargo, ya desde los 40, y tú mencionaste a Tocqueville, y con el gobierno de FDR en los Estados Unidos, el nuevo trato, el plan Chardon aquí en realidad le metió mucho billete a la infraestructura y a la economía, pero fue un modelo estatista, ¿no? Un poco, pensaría, lo más cercano a una socialdemocracia americana, quizá precisamente para ¿verdad? FDR saliendo un poco antes de la Gran Depresión y con, ¿verdad? Con un fervor socialista por ahí. Y no sé por qué explica ese giro. Te quería hacer esa pregunta, no tenemos que detenernos mucho porque ya, ¿verdad? Ya quizás se me pasó el momento, pero quería preguntarte por qué ese aparente giro conceptual tan marcado a partir de los 50, si es que lo que yo acabo de decir tiene razón. Si estoy equivocado, pues me dejas saber. Sí, por supuesto que tienes razón. Lo que ocurre es que una vez el presidente Roosevelt ya no está en la presidencia de Estados Unidos, fallece, entonces Harry Truman asume la presidencia de los Estados Unidos y la mentalidad conservadora que se aparta de los principios de los llamados nuevotratistas, es decir, de los dirigentes que con Franklin Delano Roosevelt estuvieron impulsando estas medidas de intervención del gobierno, medidas de reforma dentro de un capitalismo con intervención gubernamental directa, ¿verdad? Claro está. De eso es que estamos hablando fundamentalmente, siguiendo los lineamientos de los economistas de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, John Maynard Keynes, la sugerencia de Keynes de que para salir de la Gran Depresión de los años 30 los gobiernos tenían que invertir en la economía e impulsar el gasto, el llamado gasto agregado, el gasto de los consumidores, el propio gasto del gobierno, los inversionistas echar a correr dinero también, y eso ciertamente sacó a la economía internacional de esta profunda crisis económica que después, lamentablemente, viene la crisis del fascismo, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Franco en España, la Segunda Guerra Mundial. Y el 5, como muy bien sugiere en tu comentario, Andrés, que empezamos a ver este cambio en el giro, este giro en la estrategia, debo decir, de que estuvo sentada sobre la base de una intervención directa del gobierno a un giro de capitalismo libre, de no intervención gubernamental, porque se parecía entonces al modelo soviético y al inicio del periodo de la Guerra Fría en 1945. Parecerse algo al modelo soviético era mala palabra en los Estados Unidos. Comienza toda la persecución del senador McCarthy precisamente contra gente como Tocqueville, que sale de la gobernación de Puerto Rico en el verano de 1946 y sufre estas persecuciones, él y como otros de los que habían acompañado desde principios de la década del 30 a Roosevelt, con esta creación del andamiaje de institucional, vamos a ponerlo en esos términos, en los Estados Unidos y por extensión en Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos. Pero ahí cambia, el cambio viene fundamentalmente porque después de la Segunda Guerra Mundial, el capital estadounidense está buscando centros de producción con mano de obra más barata y donde hubiese condiciones favorables como cercanía al mercado de Estados Unidos,
buena localización geográfica. Ya el canal de Panamá se había construido, había culminado su construcción desde la segunda década del siglo XX. Había que aprovechar el control de los Estados Unidos a través del canal. El país que participa en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que no, su infraestructura no se afectó y salió ganando fue los Estados Unidos. Los países europeos en mayor o menor grado sufrieron en algunos casos pérdidas enormes, en otros casos pérdidas menores, pero su infraestructura se afectó dramáticamente. Así que Estados Unidos está buscando dónde ubicarse. ¿Qué mejor que un país como Puerto Rico, donde el control directo de los estadounidenses, del gobierno de los Estados Unidos, sobre nuestro sistema político, sobre nuestro sistema económico, establecidas las leyes de cabotaje desde fines de la segunda década del siglo XX, el control de la moneda, el control del mercado, exportaciones e importaciones. Y por eso estas leyes que se aprueban en Puerto Rico, no tengamos la menor duda, estos incentivos industriales responden al deseo, ¿verdad?, a la voluntad de los intereses manufactureros, comerciales y financieros de los Estados Unidos de establecer aquí un gran centro de operación manufacturera. Por eso ya a fines de los años 70, 20, 25 años después, Puerto Rico se había convertido en uno de los principales proveedores de mercancía a los Estados Unidos, de productos manufacturados. Se había convertido en uno de los países que más exportaciones generaba en todo este hemisferio. Y la presencia estadounidense en Puerto Rico, en términos de la inversión directa en manufactura, comercio, finanzas, turismo, etcétera, era inmensa, mucho más que en cualquier otro país de América Latina, siendo Puerto Rico desde el punto de vista geográfico mucho más pequeño. Así que no tengamos la menor duda de que la aprobación y las enmiendas posteriores de estas leyes en Puerto Rico de incentivos industriales responden al interés de los Estados Unidos en mantener en Puerto Rico un centro de producción manufacturera en función de sus intereses en los mercados internacionales. Y por eso es que se cambia el enfoque de política económica y se abre Puerto Rico a recibir esta inmensa inversión estadounidense en manufactura, pero también viene por ahí la comercial y la financiera, que ya con la sección 936 se acrecenta dramáticamente, y se crean todas estas redes, estos andamiajes, siempre en función de los intereses de ese capital estadounidense en Puerto Rico. Edwin, y para, ¿verdad? Habiendo hecho ese recuento y para ver cómo o si ha cambiado de alguna manera a través del tiempo esas políticas en cuanto, ¿verdad?, esas políticas públicas del gobierno en cuanto a incentivos industriales o exenciones contributivas y demás, a ver si han cambiado o no, pues vamos a hablar primero, vamos a hablar ahora sí, a entrar a la discusión de las leyes 20 y 22. Vamos a comenzar por la ley 20. Esta es la ley para fomentar la exportación de servicios, ambas del 2012. Primero, y en términos económicos, como bien dijiste al principio del programa, ¿qué es la ley 20? ¿O qué pretende la ley 20? ¿Cuál es su propósito? Sí, fíjate que es interesante que cuando se redacta y, ¿verdad?, se legisla, se aprueba esta ley 20 en el año 2012, el concepto de promover las exportaciones en Puerto Rico no es nuevo. El detalle es que en este caso, por la ley 20, lo que se persigue, y cuando uno lee el texto, las 21, 22 páginas del texto de la ley, uno se da cuenta de que es para promoción fundamentalmente de empresas que tienen que ver con servicios, sea tecnológicos, sea servicios profesionales en el área de contabilidad, en el derecho, sea servicios en telecomunicaciones, en todas estas áreas en las que se presupone que el inversionista o la inversionista va a generar desde Puerto Rico actividades que se van a vender a residentes del resto del mundo. Y con esas ventas a residentes del resto del mundo, que pueden ser personas naturales como nosotros o personas jurídicas como las corporaciones, empresas, etcétera, gobiernos también son personas jurídicas, pues esto lo que Denny, significa... perdóname, Denny, no, Edwin, si tienes que cogerlo o algo, o no te preocupes, ¿viste? Si suena... No hay problema. Lo que esto sugiere es que se va a promover a Puerto Rico como un lugar ideal para la promoción de las actividades de exportación, pero en este caso de servicios. Y por lo tanto... Sí, cógelo ahí, no te preocupes, o dale como... Y por lo tanto,
ya no estamos hablando meramente, a propósito de la pregunta de Adriana, ya no estamos hablando meramente de establecer centros de producción fabril, fábricas para producir zapatos, o producir botellas, o producir productos farmacéuticos o de alta tecnología, instrumentos médicos, científicos, para producir marcapasos del corazón. No, estamos hablando de servicios. Y cuando se enumera la cantidad de actividades que se van a permitir tanto para residentes actuales de Puerto Rico como para residentes del exterior que se establezcan en Puerto Rico y promuevan las exportaciones, pues se enfatiza en esa lista en que son esencialmente, fundamentalmente, servicios. Entonces, eso de por sí no es malo. Es decir, desde hace décadas, distintos estudiosos de la economía puertorriqueña y personas que les ha interesado que Puerto Rico se inscriba en el escenario internacional, promoviendo exportaciones no solamente de manufacturas, agroindustriales, etcétera, sino también de servicios, habían pensado en una idea similar. El problema es el costo que esto tiene desde el punto de vista de los recaudos que el gobierno deja de recibir. En el caso de la Ley 20 específicamente, Adriana, Andrés y público que comparte con nosotros en esta transmisión, si bien es cierto que desde 2012 hasta 2019 se han contabilizado alrededor de 36,000 puestos de trabajo, lo cual está muy bien, eso no es lo que nos preocupa. Se ha hecho a costa de una exención contributiva que ha significado que el gobierno de Puerto Rico lo que ha obtenido de esta estrategia es alrededor de 210 millones de dólares en impuestos. Si bien es cierto que ha habido una inversión de alrededor de 1.200 millones de dólares, pero el recaudo ha sido eso, 200 y pico millones de dólares, que para que tengan una idea, eso representa alrededor del 2% de todos los recaudos de Puerto Rico. Y Edwin, perdona que te interrumpa, pero para que quede, sí, ¿sabes?, lo más sencillo posible. Si le queremos explicar a alguien por ahí, o a mí mismo, ¿cuál es el beneficio que le brinda en particular la Ley 20 a su beneficiario, a la persona a quien va dirigida? Si yo tengo un servicio y exporto o lo que sea, y yo soy por definición un Ley 20. Una empresa de servicios. Ajá. ¿Cuál es mi beneficio? ¿Qué es lo que me da la ley? Sí. ¿Y qué yo tengo que hacer para acceder? Si están viendo, ustedes están viendo por aquí la página que abrió, ¿no la están viendo? ¿Me están viendo a mí solamente? No la estoy viendo. Tú tienes una manera de compartirla, pero no sé si... Ok, está bien. Pero si no... Sí, pero está bien. No, lo que quiero es a propósito de tu pregunta, resumir brevísimamente el beneficio, porque tu pregunta es, oye, ¿qué es lo que esto le trae de beneficio? Pues mira, dice en la introducción, antes de la exposición de motivos, que esta ley se va a crear para fomentar la exportación de servicios, como acabo de explicar, a los fines de proveer el ambiente y las oportunidades adecuadas para desarrollar a Puerto Rico como un centro de servicios internacional, promover la permanencia y regreso de profesionales locales y atraer capital extranjero, fomentando así el desarrollo económico y mejoramiento social de Puerto Rico. Y entonces ahí se dice la que se va a enmendar del año 57, etcétera. Pero cuando uno mira en el texto ya formalmente de los beneficios contributivos que se ofrecen, cuando los negocios son elegibles, por ejemplo, un negocio elegible, aquí llegando a la definición, puede ser cualquier entidad con una oficina o establecimiento bona fide localizado en Puerto Rico que pueda llevar a cabo servicios, los servicios elegibles que no los voy a enumerar por falta de tiempo. El secretario de Hacienda aprueba la solicitud, se ha hablado de lo que es un negocio nuevo, etcétera, y entonces lo más importante, aquí está la enumeración, ¿verdad?, de la gran cantidad de servicios que se incluyen, que tampoco los voy a mencionar. Sí, lo están viendo en pantalla. Lo más interesante. Los que están viendo en YouTube, lo están viendo en pantalla ahora. Perfecto. Creo. Aquí está la respuesta a la pregunta de Andrés. La tasa fija de contribución sobre ingresos. Volvemos al 4%, pero que se puede convertir al 3%. Cuando yo leí esto en esta ley, a mí me pareció, caramba, esto es, tú sabes, esto es
Es extraordinario porque le están dando una ventaja a estos negocios y yo no tengo problemas con eso. El problema es que Yo sí, un la poquito. tasa contributiva es tan... Claro, Está claro, bien. ¿no? Y ya vamos a decir porque digo que no tengo problemas con que se dé algún tipo de incentivo, Claro, pero no un incentivo tan dramáticamente beneficioso que discrimina contra otros negocios claro. establecidos por décadas en Puerto Rico. Exacto. ¿Ves? Entonces aquí se dice, en este parafito de la regla general, en el artículo 4 del inciso A, la tasa fija contributiva, que habla a una tasa fija estos ingresos, los ingresos que se generen a través de estas actividades, repito, de exportación de servicios, tendrán una tasa fija de contribución sobre ingresos de 4% sobre su ingreso de exportación de servicios. Eso Pero es. más adelante dice, en ese mismo párrafo, no obstante, la tasa fija de contribución sobre ingresos para un año contributivo se reducirá por 1% cuando se cumplan una serie de condiciones previa aprobación del secretario de Hacienda. Cuando dice aquí el secretario, se refiere al secretario de Desarrollo Económico y del secretario de Hacienda. Entonces, cumplir con estas disposiciones que están aquí, que por falta, obviamente nosotros no podemos entrar en esto ahora en el programa, Claro, sí, sí. les invito a que busquen en el texto de la ley, pero mira, a fin de cuentas, muchas de estas empresas terminan pagando un 3% de tasa contributiva. 3%. Y si bien es cierto que los defensores de esta ley han planteado que estos 30 y pico mil empleos que crearon también son personas que pagan contribución sobre ingresos y que si esta inversión de 1.200 millones de dólares no hubiese llegado, ¿qué hubiésemos hecho? Sí, pero es que el impacto sobre nuestra sociedad y sobre los recaudos es realmente bajo. 210 millones de dólares de recaudo en un año cualquiera en Puerto Rico, donde la cifra de recaudos ya se acerca a los 10 mil millones de dólares de todas las fuentes directas e indirectas que se imponen en el sistema contributivo de Puerto Rico, es solamente un 2% de lo que se recauda en el país. Y entonces, lo que esto significa es que hay una brecha, una distancia muy grande entre los beneficios que reciben estas empresas y el beneficio social que percibe el gobierno o el beneficio directo de recaudos que no se dejan, de recaudos que no se reciben, es decir, que recaudos que se dejaron de recibir, ese es un costo de El costo de oportunidad, oportunidad, y por claro. lo tanto, ¿quién suple el dinero que falta desde el punto de vista del sistema contributivo? Ah, bueno, pues aquellos empresarios y aquellas empresarias, sectores de nuestra sociedad, individuos, corporaciones, sociedades, etcétera, que no gozan de ningún tipo de exención o de ningún tipo de ley bajo la cual cobijarse para recibir una tasa contributiva tan favorable como un 3%. Entonces, ahí es que está el problema. Y como... De eso es... Sí, tengo un par de preguntas también, pero quizá, ¿verdad, Adriana? Y como Te para mí escucho, sí. las preocupaciones o las ventajas o desventajas de ambas medidas, aunque no son iguales, o las críticas pueden ir a las dos, creo que es mejor explicar entonces la ley 22 también, porque tengo una serie de preguntas de, pues, de si es buena política pública Claro, y, ¿verdad? Y cómo compara eso con las tasas contributivas de, digamos, los que no reciben estos beneficios y de individuos, ya sea gente como nosotros o por ahí, para tener una idea de si esto es un sistema justo, ¿verdad? Y si es buena política pública, porque como tú bien dices, tampoco, o sea, uno no puede... Hay que entender por lo menos cuál es el raciocinio detrás de estas leyes, porque, ¿verdad? No vamos a pensar que es que todos ellos son malos, sino que obviamente lo que tú estás explicando es que te voy a dar un beneficio contributivo brutal, casi no te voy a poner ninguna exigencia numérica de resultados concretos para que tengas que contratar X o Y o a tal cosa, a cambio de que, pues, de que tú generes o estés aquí o generes actividad económica, como beneficios más bien me parecería a mí secundario, Y ¿verdad? otra, antes de pasar definitivamente. a la ley 22, también se habla de la ley 20, de que entre las concesiones también hay una exención de 90% en cuanto a la contribución sobre propiedad mueble e Así inmueble, es, el así CRIM, es. y una exención de 60% en patentes y otros impuestos municipales cuando son en la Isla Grande, pero cuando sea Vieques y Culebra, pues ese 60% se eleva hasta un 90% también, y eso es entre Sí, las concesiones también que otorga esa ley 20. Ahora sí, claro, claro, podemos hablar de la ley claro. 22 un poco de qué es lo que trata y entonces comparamos quizás los beneficios o las diferencias entre
la una y la otra, y las Sí, políticas claro, públicas, como decía Andrés, que hay detrás de ambas. claro. Y aunque, fíjate, Andrés y Adriana, aunque estos dos estatutos, estas dos leyes que se aprobaron en el año 2012, se habla de ellas como si fuesen producto de voy a utilizar esta analogía, como si fuesen producto de un mismo parto, como si fuesen hermanas gemelas. Lo cierto es que cuando uno lee el contenido y el objetivo de cada una de ellas, no tienen una que ver directamente con la otra. Porque la ley 22, que a mí me sorprende mucho, cuando uno lee la exposición de motivos, que es lo que movió a la legislatura de ese año y a la administración gubernamental de ese momento, que era a propósito la administración Fortuño. ¿Qué movía a esto y qué beneficio iba a traer? En un principio, hay mucha gente en este país que piensan que es interesante, que piensan que estos inversionistas como Paulson, por ejemplo, por mencionar un nombre que ha estado en la discusión pública, ¿no? Y que se utiliza como referencia particular en la industria del turismo y de los bienes raíces en Puerto Rico. Eh, eh, la premisa era que la premisa equivocada, dicho sea de paso, de mucha gente que estaba hablando sobre esto, incluso públicamente, era no, que esta gente va a traer su dinero acá, lo va a depositar en el sistema bancario y va a generar un montón de empleo, porque las actividades que van a generar en Puerto Rico también van a ser actividades que son exentas y son actividades de producción que conllevan activos o propiedades que no sean especulativas. De nada de eso habla la ley 22. La ley 22 lo que dice es de lo más curioso el asunto. Vamos a buscar, Tengo la ley aquí. a buscar ¿verdad? El texto. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Estamos vivos, ¿verdad? Está diciendo, Sí, estamos aquí. Perdón, que le di. sí, Te saqué un segundito, pero no estamos pasa por nada. aquí. Ajá. Ya, Tengo la ley aquí mientras tú hablas. Yo voy a no tratar te de ir preocupes. siguiéndote. Dice, sí, es una cosa increíble porque a mí lo que me sorprende es que lo único que se le está diciendo a estos que vengan a establecerse a Puerto Rico es que si llegan antes de diciembre de 2035, y estoy resumiendo en palabras sencillas lo que dice ese texto, una persona que sea residente de Estados Unidos, que tuvo inversiones especulativas en bonos, acciones y en otros instrumentos negociables, es decir, inversiones en acciones de corporaciones, en bonos que le prestaba dinero a tanto a corporaciones como a gobiernos, etcétera, inversiones que son de capital financiero. Se establece en Puerto Rico y los ingresos que genere en Puerto Rico por concepto de esas actividades especulativas no van a pagar impuestos y se tenía ganancias que había reconocido, estaban ya en los libros de contabilidad, pero no se habían materializado todavía, no se habían reconocido desde el punto de vista contable. Esas ganancias también van a estar exentas y esto se extiende desde que comenzó la ley en el año 2012, nada más y nada menos que hasta 31 de diciembre de 2035. Aquí no hay ningún requisito en esta ley 22 de poner a correr este dinero en Puerto Rico. Aquí no hay ningún requisito de realizar inversiones en actividades productivas y por lo tanto, en esas 8 páginas de esa ley no se enumeran actividades productivas como manufactura, comercio, servicios, finanzas, turismo, Contratación de nadie. agroindustria. No. Es simplemente establezcate en Puerto Rico y esas actividades que tú trajiste, presumiblemente en su inmensa mayoría, porque lo tiene como requisito aquí, de los Estados Unidos continentales y se convierten en residentes de Puerto Rico y antes de mudarse tienen valores, ganancias de capital, pero no reconocidas, que es lo que está explicando. Esas ganancias, cuando se conviertan en residentes bona fide de Puerto Rico, no se reconocen. Y en todo caso, cuando sean ganancias de capital que se reconozcan en su momento, pagarán una tasa especial de un 5%. De un 5%. El resto de los ingresos de intereses, ingresos por concepto de dividendos, es decir, son inversionistas en corporaciones en la economía global, reconocen esas ganancias aquí, bueno, y no se les cobra impuestos. Entonces, quizás por esa misma razón, cuando uno lee los resúmenes que ya hay varios resúmenes, uno de ellos lo hizo
muy interesante, la empresa de estudios técnicos, que habla de lo que ha representado desde el punto de vista de empleos creados por la ley 22, no supera los 4.000 puestos de trabajo. Y, No lo supera porque, y además ese es un cálculo desde el punto de vista de la inversión generada, que de hecho genera menos de la mitad de la inversión que genera la ley 20, y las cifras relacionadas con los impuestos pagados como consecuencia de la ley 22 son mucho más bajas que la ley 20, incluso Hacienda yo no encontré esa cifra. Es posible que estén, ¿verdad? Y que yo no haya dado con el número. Pero esto es un gran negocio para establecerse en Puerto Rico. Y me llamó la atención un comentario del ex asesor del presidente Clinton durante los 8 años de administración Clinton en la década de los 90, el señor Jeffrey Farrow, que comenta sobre un artículo relacionado con este tema, especialmente lo relacionado con la ley 22, que a él le parece, como persona que estuvo años en la administración pública de los Estados Unidos, que la razón principal que tienen estas personas que se mueven a Puerto Rico amparados en la ley 22 es para evadir contribuciones en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y Jeffrey Farrow añade, además de Puerto Rico, pueden hacerlo en otros territorios y en otros estados con leyes similares. Y esta opinión de Farrow, que es una persona que pues, en su momento muy mencionada en Puerto Rico porque era el enlace entre Casablanca y los asuntos de Puerto Rico, le está diciendo aquí a los promotores de esta ley 22, un momento, si ustedes lo que están haciendo es promover que se establezcan en Puerto Rico gente para que no paguen impuestos ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico, porque en el caso de estas personas que se mueven a Puerto Rico, si cumplen con ciertas condiciones reglamentarias bajo la sección 933 del Código de Rentas Internas, tampoco pagan impuestos en los Estados Unidos. Quiere decir que están evadiendo, utilizando un andamiaje jurídico para evadir el pago de impuestos a los Estados Unidos, para evadir el pago de impuestos en Puerto Rico. Pero en el texto de la ley no existe condición de que esa inversión vaya a generar impactos multiplicadores en nuestra economía, que vaya a generar impactos en sectores específicos de nuestro sistema económico, que haya un requisito de creación de empleo, simplemente el que se establezca en Puerto Rico y cumplan con unas disposiciones de residentes bona fide. Y yo creo que esto, lo que me parece francamente, es una tomadura de pelo, honestamente, contrario a la ley 20, que ha dado unos 30 y pico mil empleos y que la ley 20 entonces promueve unas actividades en Puerto Rico, aunque tengan esta tasa contributiva ridículamente baja del 4 que se puede convertir en el 3, que es lo condenable de esa ley 20. En el caso de la ley 22, los beneficios son mucho más generosos y por lo tanto el costo de oportunidad para el gobierno de Puerto Rico es mucho más alto todavía, lo que se deja de recaudar. Y además esto lo que molesta ciertamente, ¿verdad? A toda persona que pague sus impuestos religiosamente todos los años, es que ¿por qué? ¿A cuenta de qué son estos incentivos? Si no hay una métrica para ver cómo esos incentivos benefician a nuestra sociedad, a nuestro sistema económico y a los recaudos del gobierno en última instancia. Estaba tratando de buscar el número específico. ¿Recuerdas por cuánto tiempo dura cada decreto de exención? Porque no sé si lo recuerdas específicamente, porque, o sea, una vez ellos tienen que solicitar un decreto, demostrar que cumplieron, y no sé si son 15 años, que luego puedes extender 10 más. ¿No tienes el Lo número? pueden extender, no tengo el número, pero lo importante es que lo pueden extender. Es claro, lo estaba revisando en la segunda lectura que hice del estatuto en la tarde de hoy, antes de la entrevista. Sí lo puedes extender y tengan ustedes la seguridad de que si este tipo de mentalidad prevalece en la administración pública en Puerto Rico, ocurre con las leyes 2022, sobre todo con esta ley 22 que es tan, a mi juicio, tan descarada, ¿no? Caripela, Va a sí. ocurrir lo mismo que con lo mismo que con la ley de incentivos industriales, que en el 47 cuando se redactó, a muchos decían, no, esto es lo que Puerto Rico va creando un capital y se va formando un país pobre que no tiene capital endógeno, se va importando el capital para crear una base productiva en el país y estos incentivos después se van reduciendo. Los incentivos llevan
Este año van a cumplir 74 años consecutivos para esas empresas de capital estadounidense que se establecen aquí con todos estos beneficios. Y lo importante de todo esto, obviamente, ¿verdad? En el caso de esas leyes de incentivos industriales, es que fueron diseñadas por la atracción de ese capital. Y el empresario puertorriqueño, la empresaria puertorriqueña no siente que haya un trato igual porque es que no lo hay. A la ley 20 se le está tratando de dar esta apariencia, ¿no? Esta apariencia de que está disponible también para los residentes de Puerto Rico, aquellos jóvenes que quieren desarrollar empresas nuevas en el sector de servicios, ¿verdad? Aquellas empresarias y empresarios nuevos que quieran y que Pero tengan la es intención. servicio, perdóname, y es servicio, pero con un énfasis en la exportación. O sea, no, correcto. Sí, O sea, que acuérdate que es para la exportación, es para la exportación. claro. Si una empresa de alta tecnología se crea, vamos a suponer, una empresa de servicio de computadora, se crea y entonces yo, como residente de Puerto Rico, contrato a esta empresa para que me dé servicios en mi compañía, en mi corporación, en mi empresa familiar o individual, mi cooperativa, lo que sea. Eso no cuenta como una exportación. Es un servicio profesional que se rindió en Puerto Rico y yo pagué por él. Así que en ese caso, el ingreso que se genera por esa actividad no está exento. Tiene que pagar impuestos en Puerto Rico como un ingreso ordinario. Pero y entonces Pero, eso no es una locura, porque, o sea, ilústrame, porque estamos hablando de la ley 20, gente. Porque si yo entiendo obviamente el beneficio de exportar y de que nuestras empresas y nuestros ciudadanos exporten, y obviamente pues por razones obvias, pero a su vez, si yo como gobierno voy a dar un incentivo contributivo, obviamente es para ver una mejoría material aquí, ¿no? Porque ¿de qué me vale a mí que claro, así que no, pero en la medida en que la te ley voy a 20 decir se la enfatiza en la premisa. exportación, explícame entonces el raciocinio, ¿por qué? Sí, el raciocinio es dentro de la teoría económica, cuando un país le vende un producto o un servicio a otro país, entra dinero proveniente de ese otro país, dinero con el que no contamos. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo que utilizo típicamente, ¿verdad? En mis clases con mis estudiantes en la universidad, nosotros vamos a suponer que producimos mango puertorriqueño, el mango puertorriqueño muy cotizado en el mercado mundial, incluso en Santa Isabel, en varias fincas en Puerto Rico, se le venden, digamos, a supermercados en Estados Unidos. Bueno, vamos a suponer que en un año particular el supermercado, esa cadena de supermercados de Estados Unidos pagaron $1 millón por los mangos, por el mango puertorriqueño que se exportó durante ese año a Nueva Jersey, a Nueva York, a Connecticut, a Chicago, al estado de la Florida. Le vendimos $1 millón en mango puertorriqueño. Esa exportación de ese producto le generó a nuestra economía $1 millón en ingresos que no estaban disponibles porque entraron desde otra jurisdicción. Eso fue una exportación de un producto agrícola, ¿verdad? Igual que si produjéramos gomas de automóviles o produjéramos espejuelos o produjéramos marcapasos para pacientes cardíacos. Estoy mencionando productos, muchos de los cuales se producen o se han producido en Puerto Rico, ¿verdad? Todas esas ventas al resto del mundo generan entrada de fondos a nuestra economía. Pero típicamente se pensaba en las exportaciones de servicios, perdón, de productos manufacturados o de productos agrícolas. Ahora estamos hablando de exportación de servicios. Por ejemplo, si vienen pacientes digamos, de República Dominicana a atenderse en un centro de servicios médicos especializados que se haya creado bajo la ley 20, y esas personas pagan por estos servicios médicos en la ciudad de Guaynabo o de San Juan o de Bayamón, ¿verdad? De donde es Adriana. Vamos a suponer que vienen y pagan por ese servicio. Ahí exportamos un servicio médico. Los profesionales de la salud que le vendieron este servicio a los residentes de República Dominicana que pagaron por él, ese dinero entró desde República Dominicana a Puerto Rico. Eso fue la exportación de un servicio médico. Ellos regresan a su país, pero dejaron en Puerto Rico el pago de, digamos, 5, 10, 15 mil dólares por el pago en servicios profesionales de salud, igual en servicios de seguros, igual en finanzas, en la banca internacional, lo que le llaman offshore banking. Si los bancos en Puerto Rico ofrecen servicios de banca internacional a clientes en los Estados Unidos o en Canadá o en Sudamérica, en Europa,
lo que cobren por esos servicios a esos residentes, eso es la exportación de un servicio. Si nosotros establecemos empresas que sean, cuya especialidad sea en sistemas de información, en computadoras, en software, en hardware, y le vendemos esos servicios, incluyendo algunos productos a residentes de Europa o de Estados Unidos, Canadá, México, donde sea, le estamos vendiendo servicios también, servicios especializados en telecomunicaciones, computadoras, en informática. Y así por el estilo, la suma de todas estas actividades profesionales, técnicas de servicios que le vendamos al resto del mundo, eso es lo que clasifica bajo la ley 20. Okay. Eso es lo que clasifica. De hecho, están incluyendo los servicios legales también. Leí en la ¿verdad? En la legislación tal y como fue aprobada, ya es una ley, desde 2012 se aprobó, que corporaciones o, ¿verdad? De la forma en que se permita la organización de la profesión legal en Puerto Rico, se ofrece servicios igual que la contaduría, la auditoría, contadores públicos autorizados, auditores, abogados, expertos en finanzas, expertos en ingeniería, expertos en contabilidad. Bueno, la gama de servicios es muy extensa y residentes del resto del mundo pueden comprar esos servicios en Puerto Rico, pueden ser empresas, pueden ser individuos, pueden ser gobiernos de países. Nosotros le vendemos esos servicios y ellos pagan por ello. Por eso es, Andrés y Adriana, que yo mencionaba que desde el punto de vista de la promoción de actividad económica, la ley 20 por lo menos establece una serie de actividades en las que nuestra gente, nuestros profesionales, técnicos, empresarias, empresarios, gente que está haciendo cosas nuevas, pues mira, pueden promover y crean empleo, etcétera. Pagan una tasa contributiva bien bajita, que es lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Lo que hemos señalado. Pero por lo menos están generando actividad. En el caso de la ley 22, lo único que dice ahí es, usted venga, se establece en Puerto Rico, se convierte en un residente bona fide de Puerto Rico, es un inversionista estadounidense, y entonces tiene su finanza, sus ingresos, lo que está esperando por especulación en dividendos, en intereses de bonos, dividendos de acciones, ganancias acumuladas que tenga por transacciones bancarias, e incluso ganancias de capital. Y cuando está en Puerto Rico, no se preocupe que le buscamos la vuelta. O no paga nada, o paga el 5% nada más si son ganancias de capital. Y olvídese, usted se está... y la apuesta del gobierno, ¿cuál es? Dicen, y esto a mi juicio es un error desde el punto de vista de la teoría económica y de la práctica de lo que es el funcionamiento del sistema económico. Ellos se van a establecer en Puerto Rico, van a comprar bienes, van a comprar servicios, van a comprar viviendas. Y eso va a percolar. ¿Es una especie de trickle down individual? O sea... Hombre, no, exactamente. Esa es la premisa, pero es una premisa equivocada. Y a mi juicio, eso es lo que crea la diferencia entre estos dos estatutos y la ley 22. Sigue para mí, es una, tal y como le dijo el licenciado Jeffrey Farrow a este señor que escribe la columna, que a propósito de esta, agradezco que me la hayas enviado, porque en esa misma columna que se publica en uno de los rotativos del país en estos días, Jeffrey Farrow le contesta y le dice, un momento, ustedes están y él señala específicamente a la ley 22. Y a propósito, comenté el asunto con el licenciado Manuel Rodríguez Orellana antes de esta entrevista, y me dice Manuel, con toda razón, que ahí está de nuevo una muestra de cómo en Puerto Rico se trata de... Es como darle una tomadura de pelo al IRS, al Internal Revenue Service de los Estados Unidos, y también poner en bandeja de plata a Puerto Rico a estos inversionistas que presumiblemente van a generar unos grandes beneficios en nuestro país, pero eso nunca se ve. Aquí no hay una métrica sobre el impacto económico, el impacto en empleo, en valor agregado, en cuánto esto impacta a otros sectores como finanzas, turismo, etcétera. Mira, y es posible que algunos de esos, de hecho, sabemos que algunos de esos inversionistas sí han hecho inversión en Puerto Rico, pero a costa de no pagar impuestos en Puerto Rico, a costa de evadir contribuciones en Estados Unidos también, sí, porque, como leía uno de los documentos. Porque qué vergüenza, Edwin, porque, o sea, que venga Chuck Schumer, ¿verdad? Líder demócrata en el Congreso, y ahora les diga en el Senado, que les diga un poco al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Y le diga que no te vistas, que no vas con la estadidad ni nada, y que use
como justificación, ¿verdad? En parte, el hecho de que nosotros pues estamos incentivando el que sus ciudadanos evadan contribuciones es una galletada Así es. doble. Eso es Entonces, lo correcto. y Eso entonces es. no es para un poco, para que luego pasar unas preguntas genéricas y que Adriana te haga unas preguntas genéricas, pero no es una politiquería decir, ni una exageración, que entonces la ley 22, mientras que la ley 20 podría tener, aunque uno difiera como política pública, podría tener unos intereses legítimos y salvables, que la ley 22 no es más que literalmente decirle a millonarios, vengan para acá, pisen Puerto Rico, que no van a pagar muchísimas, o sea, muchísimo menos contribuciones y aportar muchísimo menos al fisco que el ciudadano común. O sea, vengan para acá que no van a pagar contribuciones. Y por estar aquí no van a pagar De contribuciones eso, federales, ni van a aportar al gobierno el que está residiendo. Y Y entonces, tengan todo y sin dar nada a cambio. y Nada. eso es correcto. No es una politiquería. nada, Eso es lo que hace eso, la ley. eso es lo que hace la ley y el problema es que como no hay una exigencia de métrica, eh, un poco en Puerto Rico, tanto la Asociación de Economistas de Puerto Rico, debo decir, como entidades como el Centro para la Nueva Economía, que ¿verdad? Sus expertos han escrito sobre este tema, Espacios Abiertos, que es esta entidad que también ha criticado muy duramente cómo este sistema contributivo le crea estas condiciones tan extraordinariamente beneficiosas a estos inversionistas y este capital externo que se establece en Puerto Rico. Oye, pero nunca hay métricas para ver cómo eso beneficia a nuestra economía. Nunca se ha podido establecer con exactitud, ni siquiera una aproximación de cómo esto me genera empleo en Puerto Rico. Si el costo de oportunidad de no recibir impuestos queda un poco matizado yo te puedo permitir eso porque un montón de empleos y está generando impactos en la construcción y está generando impactos en la agroindustria en Puerto Rico, la manufactura, en el sector de finanzas. No, ellos están suponiendo que eso es así y no sé si por ingenuidad que lo plantean también en el texto de la ley, pero dicen, si estos millonarios se emplean en Puerto Rico y reciben salario, pagan impuestos al gobierno de Puerto Rico. No me digas que se van a ir a trabajar estos multimillonarios y a recibir un salario como cualquier hijo de vecino en Y este con los país. salarios Va a pagar bollantes que hay impuestos, aquí, sí. teniendo todos los ingresos que tienen y la razón por la cual se establecen en Puerto Rico, que es para beneficiarse de este régimen contributivo que les resulta altamente beneficioso y sobre el cual, como muy bien acaba de decir Adriana, no hay una exigencia de que, mira, aporta y el que está acá lleva años trabajando, que tiene su empresa establecida, o que son empresas de otra naturaleza, como comunitarias, cooperativas, lo que sea. Y las cooperativas no pagan impuestos en Puerto Rico, pero empresas individuales, empresas familiares, corporaciones que sí pagan impuestos, sociedades, negocios, individuos que tienen empresas, que todos pagan impuestos. Y entonces ven cómo se legislan estos beneficios en contra de sus intereses y ellos no pueden acceder a esto porque esas son legislaciones que están diseñadas con el propósito que ustedes muy bien han descrito, ¿verdad? Y lo que yo he podido aportar en el programa de hoy, para atraer a estos inversionistas y ahí se acabó el evento. Aquí no hay ningún otro cuestionamiento, lamentablemente. Y es triste, ¿verdad? También, yo no quiero que me acusen de ser ultranacionalista ni nada por el estilo, pero las consecuencias de lo que hasta, ¿verdad? De lo que vemos más directas de, por ejemplo, esta ley 22, más allá de, ¿verdad? Como tú acabas de decir, Edwin, no hay evidencia de los beneficios, si algunos económicos que han dejado ¿verdad? Para nuestra economía en Puerto Rico, pero sí hemos visto cómo se ha dado un poco, quizás, o yo, ¿verdad? A veces se me hace muy difícil no creer que hay, desplazamiento. claro, que detrás de todo esto, yo creo que sí hay una visión más que la política pública de desarrollo económico, que evidentemente no la hay, sí, yo creo que es más bien una política pública, una visión de desplazar, de sustituir poblaciones, y lo vemos pues en sitios como en la calle Loíza ahora, en Santurce, en Rincón, en Vieques, y vemos, ¿verdad?, cómo quizás
gran parte de nuestros mejores terrenos, de nuestras costas, de nuestras playas. Se han apropiado pues muchos de estos, ¿verdad? Personas inversionistas que vienen favorecidos por leyes como la Ley 22. Lo hemos visto en días recientes con los youtubers o influencers, que se ha vuelto muy popular y eso se está anunciando mucho en Estados Unidos. Vengan a Puerto Rico, esto es súper chévere, pues, ¿verdad? Es casi un paraíso fiscal, las playas son tremendas, claro. Es una chulería, la gente es bien buena gente, el Caribe siempre hace un buen clima y ¿verdad? Y lo vemos de esta manera, cómo funciona, cómo se facilita con leyes como la Ley 22, y lo hemos acompañado también de expresiones en ese chat del 2019 de Ricardo Rosselló y el corillo que tenía alrededor, y hablaban de soñamos con un Puerto Rico sin puertorriqueños, y uno es difícil no sumar 1 más 1, y yo creo que más que visión de política pública para fomentar el desarrollo económico, yo veo, ¿verdad?, un propósito quizás, o lo vemos, ¿verdad?, una sustitución de población, y mientras esto pasa y se le otorgan todos estos beneficios económicos, contributivos, estos incentivos a los extranjeros, pues a la vez también se ve forzada mucha de la mano de obra de la gente, de la clase trabajadora puertorriqueña a tener que irse de Puerto Rico, porque aquí, ¿verdad?, eso que son condiciones económicas favorables para extranjeros, pues no es así para los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y yo creo que, ¿verdad?, eso es mucho de lo que nos indigna a todos aquí, ¿verdad?, en Puerto Rico. Además, Adriana, lo que tú dices claro. es totalmente, o sea, es totalmente lógico, máxime si tú, como por ejemplo los estadistas en Puerto Rico, no se siente, casi no hay un elemento de extranjería, porque mientras más inmiscuido estés, ¿verdad? Estas leyes, claro, independientemente de su redacción, claramente a quien está trayendo, y me corrige si estoy equivocado, Edwin, ¿verdad? Pues tiene que ser ese inversionista o esa persona con mucho dinero de Estados Unidos. No es que veamos un influjo marcado de latinoamericanos o incluso de otros lugares, ¿verdad? Claro. No es que, curioso sería, me encantaría ver, ¿verdad? Si el influjo fuera de dominicanos versus el tipo de gente que a ellos no les molesta, y prefiero al anexionismo, no tiene por qué molestarle si americanos, ¿verdad?, acaparan nuestras mejores tierras, porque, y lo digo visto como de un modelo tanto económico como político, a lo mejor esas cosas que a ti y a mí nos molestan, y no meramente no por una cuestión racial o nacionalista, que puede ser un factor, ¿verdad?, la cuestión nacional puertorriqueña, sino por el hecho de que es aburguesamiento, o sea, es gentrification a nivel nacional. Y eso es un problema, en el sentido de que pronto pues el viejo San Juan no deja de ser residencial por completo, los que vivimos y residimos y trabajamos aquí no vamos a poder prácticamente ir, ¿verdad? Y si vamos a ir de turistas o a tener que alquilar a propietarios ausentistas en Vieques, en Culebra. Eso es un problema real, y no se puede confundir. La defensa de eso no se puede tomar como un acto de xenofobia, que es algo que yo veo en unos círculos cada vez más, que es que ya no saben ni siquiera entienden el contexto puertorriqueño. Y, ¿verdad? Y en ese sentido, si tú no identificas bien el problema, pues creo que está fallando el análisis, no lo estás viendo ¿verdad?, en su complejidad total. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes acaban de decir, y quiero añadir lo siguiente, particularmente a comentarios de Adrián sobre cuáles son las legislaciones, simplemente la ley 22. Si el objetivo es el de sustituir paulatinamente población en Puerto Rico y traer ese prototipo de personaje, de residente del país que se vaya apoderando de nuestro capital estratégico, de los mejores activos, propiedades del país, ciertamente estamos hablando de un objetivo que es perverso, que es malo, que no tiene absolutamente nada que ver con los mejores intereses del país. Mucho menos pensando en nuestra gente, y un poco eso contrasta con el discurso, a mi juicio, politiquero que hemos estado escuchando a lo largo de tantos años, tanto del liderato del Partido Popular como del PNP, de que se legisla y se gobierna para los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y para las clases más necesitadas y para las personas y familias de más bajos ingresos, y todo este discurso que uno tradicionalmente ha escuchado y que vende muy bien y que obtiene votos, ¿verdad? Y ellos han sido muy exitosos en esto. En última instancia,
de lo que estamos hablando es de una mentalidad que si logra prevalecer por el mediano plazo, 10, 15, 20 años, puede resultar en el desplazamiento, el concepto, ¿verdad?, sociológico y antropológico de gentrification, el desplazamiento de las comunidades originales, de los residentes originales, y vamos a tener entonces un sistema político, un Estado, un gobierno que va a ir respondiendo cada vez más a esos intereses de estas clases políticas que defienden estos modelos económicos que lo que hacen es generar beneficios hacia el exterior y en perjuicio de nuestra gente y de los mejores intereses del país. Eso es lo que es preocupante y contra eso tenemos que seguir luchando en todos los frentes posibles, a nivel legislativo o a nivel de cada municipio. Ustedes pueden estar en la seguridad que si esa mentalidad prevalece, por ejemplo, mencionan casos como de Vieques y Culebra, que son municipios, y aquí se emula todo lo que sea conveniente desde el punto de vista de quien tiene el sartén por el mango y el mango también, como decía Alberto Cortés, que eso se lleve a otros municipios del país para que ese mismo modelo se ensaye de traer inversionistas del exterior y se apoderen de zonas boscosas, de zonas de playa, de zonas Rincón, que tienen recursos hidrológicos Rincón, valiosos, de zonas que Dorado, Río tienen Grande, Fajardo, es que es así. gastronomía, y acá en la provincia occidental del país, donde ustedes saben que yo resido, Sí, tranquilo, Bayamón, que estás seguro. No, vacilando, no sé. Es vacilando, no me cancelen, que estoy vacilando, por Dios. Sí, Mayagüez, tranquilo. Ustedes se imaginan, o sea, que esa sea la visión que se generalice en cada una de las administraciones subsiguientes en este país y que entonces, como ustedes sugerían, no sé, recuerdo si fue Andrés o Adriana que lo mencionó hace un rato, pero con toda razón, cuando hablamos de la fecha, ¿cómo termina esto? Mira, después del 31 de diciembre de 2035, si en el 2032-33 hay un gobierno que tiene esa misma visión, extiende por 15 o 20 años más la legislación y sobre hasta eso 2050 o cuando sea. Y sobre eso quiero hablar de la fecha de vigencia. Ya mismo te despedimos, Edwin, porque llevamos 1 hora y pico, no queremos abusar. Que pueda haber alguna duda por ahí o algún genio o genia que piense que estas leyes no están vigentes, porque es que leí unos argumentos, pero están errados, y quiero explicar mi interpretación de esto. En el 2018-19 se firmó el Código de Incentivos. La pretensión era codificar todo y que no estuviera todo tan disperso y hacer ¿verdad?, un código de incentivos. Y eso enmendó las cláusulas de vigencia de la ley 2022 y verán en la computadora los que están viendo en YouTube, dice artículo 12, vigencia de la ley 22. Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. Se recibirán solicitudes de nuevos decretos hasta el 31 de diciembre de 2019. ¿Qué implica eso? Que bajo esas dos leyes, los beneficiarios de la ley 2022, elegibles, ¿verdad?, tenían hasta esa fecha para solicitar el decreto. Si usted solicitó un decreto en el 2019 y era por, qué sé yo, 15 años, o vamos a decir 30 porque se extendió, vamos a decir 30. Bueno, pues tienes desde el 19, tienes 30 años para adelante. Pero usted dice, Andrés, o sea que ya no hay más decretos desde el 2019. Tampoco es correcto, porque ahora, aunque las solicitudes no se pueden hacer al amparo de estas leyes, conforme a esa cláusula de vigencia, el Código de Incentivos se tragó o, ¿verdad?, incluyó las disposiciones ya incluidas en estas leyes. Y de nuevo, Edwin, me corrige si estoy equivocado. Y ahora esas solicitudes de exención contributiva con el contenido similar o idéntico al que está en estas leyes se hace al amparo de la nueva ley, pero no es que dejaron de existir. Claro, y se sigue apostando, por lo tanto, a que van a seguir llegando solicitudes porque la voz se riega, o sea, y las buenas noticias desde el punto de vista de los intereses de los que quieren aprovechar esta tributo, lo van a establecerse en Puerto Rico, lo van a hacer sobre todo en el caso de la ley 22. Así que esto ciertamente, ¿verdad? Para mí es un enfoque totalmente errado desde el punto de vista de política, sobre todo de la ley 22, la promoción de exportaciones, sobre todo cuando también cuando se promueve exportaciones para sustituir importaciones, es decir, para producir localmente lo que se trae de fuera, pero también para parte de esa producción enviarla al exterior.
Yo creo que eso es lo correcto y lo hemos establecido desde siempre en el Partido Independentista Puertorriqueño. Pero aquí el enfoque se aleja totalmente de la intención de una política que pretenda responder verdaderamente a los mejores intereses de la gente necesitada en este país. Y por supuesto, a las posibilidades de un desarrollo autosostenido. Esto se aleja totalmente. Esto es otro nuevo tipo de dependencia de un capital financiero que solamente se establece aquí por el tiempo que le convenga. Y como dice el refrán de pueblo, cuando no les convenga, recogen sus bártulos y su dinero del sistema bancario de Puerto Rico y se lo llevan. Si es que lo trasladaron alguna vez al sistema bancario aquí. Y ya ahí se acabó el evento. Esto no tiene nada que ver con unas bases permanentes para una estrategia nacional que responda a nuestros intereses. Esto es la antítesis, digamos, de una propuesta como la que hemos defendido nosotros a lo largo de tanto tiempo. Sería un momento oportuno y perfecto para acabar, y lo voy a dañar con una sola pregunta, pero que es que necesito saberla. ¿Cuánto paga, digamos, si existe tal cosa, Edwin? ¿Cuál es la tasa contributiva normal? O sea, un ciudadano, ¿cuánto se supone que un ciudadano asalariado pague de contribuciones normalmente? No sé si eso hay un número. Sí, mira, personas de ingresos medios entre 15 y 18% salariados. En cuyo caso estaríamos pagando, esa persona estaría pagando 3 a 4 veces, mal tasado, 3.5 veces más proporcionalmente que un multimillonario que no estaba en Puerto Rico y llegó a Puerto Rico al amparo de la Ley 22. Claro, no, y en el caso de la Ley 22 puede pagar cero, recuerda. Puede pagar cero porque lo que paga el 5% es la ganancia de capital. En el caso de estos multimillonarios puede pagar cero. Y hay sectores en Puerto Rico, profesionales, empresarios, empresarias que pagan tasas cercanas al 30%, 20 y pico, 30% por ingresos generados en Puerto Rico por sus profesiones y sus negocios, y pagan ellos y claro, se supone que se evite la doble tributación, pero en muchos casos se penaliza a la empresa y paga el empresario o la empresaria. Es un sistema que, como me decía un colega profesor de economía hace muchos años, aquí el éxito del que genera actividad económica en Puerto Rico se penaliza y se premia al que viene a traer actividad de fuera, se le premia demasiado, y esto es absurdo porque ningún país que se precie de verdad de valorar su capital, sobre todo su capital humano, su gente, su capacidad productiva, legisla para eso. Pero de nuevo estamos en un ambiente dependiente y colonial, que son los dos males que nos han acompañado desde hace tanto tiempo, y por eso queremos romperle el espinazo tanto al colonialismo como a la dependencia. De eso que se trata. Así mismo. Ahora sí, no lo vuelvas a interrumpir, Andrés, que este final quedó de show. Ahí mismo. Pues le damos un boro de una... Denny, te sigo diciendo Denny, qué jodienda. Edwin, ¿cuándo nos vas a dar la pizza que nos debes, brother? Nos debes pizza. Mira, yo les voy a decir algo. Mala paga. Mira, yo no les debo una pizza, yo les debo varias, porque lo que pasa es que a veces yo me equivoco apostando. Entonces resulta que en varias temporadas de béisbol y baloncesto, tanto a nivel nacional en Puerto Rico como a nivel de las grandes ligas o de la NBA, yo he cometido ciertos desaciertos, algunos desaciertos, no muchos. Entonces se han acumulado algunas pizzas por ahí, pero yo pensaba de verdad que la semana que viene no era Semana Santa. La buena noticia es que los indios de Mayagüez te siguen poniendo en malas posiciones, Edwin, a deber pizza. Yo te diría, Adriana, que a ti no te conviene mucho. Los vaqueros no han estado muy acertados, que digamos, en los últimos años, así que no. Ustedes no iban a jugar baloncesto algún día. Estos años llevan diciendo que iban a jugar uno para uno. Sí. Eso no va a pasar. Sí, ahora Edwin tuvo suerte de que vino el COVID y el distanciamiento social. Tuviste suerte, Adriana, Edwin, pero algún día... Tengo una cancha aquí en casa, un canastito ahí en casa, y practico, no tienes idea, a media distancia, de 3 puntos lo meto de vez en cuando, pero a media distancia y eso. Edwin tiene cara de palero, de macetero, de que tú te vas en el fast break y ¡oh!
Yo, de verdad que me daría lástima dar una pela a Adriana, pero nada, en algún momento tendremos que... Ay, cuando lo hagamos, porque... lo vamos a grabar y lo vamos a transmitir por Radio Independencia. ¿Tú te imaginas, Adriana? Y Edwin ahí, ¡ah! Metiéndolas todas, no falla. ¿Tú eres zurdo, Edwin? ¿O derecho? No, yo soy derecho. Ok. Derecho, sí. Tú sabes que Adriana es zurda, Adriana pero... es... Sí, pero no juega básquet con la zurda. ¿De qué te sirve ser zurdo de mano si no juegas baloncesto con la zurda? Eso me pasa por aprender a jugar baloncesto con mis hermanos, y mis primos, todo el mundo es derecho, así que pues. La culpa es huérfana. Es la vida. La culpa es huérfana. Bueno, más te vale que sea con la izquierda o con la derecha que eches para puntito, porque si no te puedes quedar en chiva. Bueno. Sí, a estas alturas, tú sabes. Mira, pero no, después de la semana que viene, entonces si la semana que viene es Semana Santa y ustedes van a estar libres, sí, la semana de arriba, de verdad, porque es que ya me da vergüenza. ¿Y cuántos intereses? Ya ahí tiene que ver, porque ahí tiene que haber unos mozzarella stick también, porque, o algo. Alita. Interese. Alitas y digo, y si fuera de la oficina, es más con algo así, con su cervecita al lado, porque no puede ser así. Es. A uno le da sed, a uno le da sed. Y una cervecita es un buen acompañante de la pizza, ciertamente. Bueno, pues ya saben, el doctor Edwin Irizarry Mora. Cojan todos sus consejos económicos, políticos, todo en excepto deporte. Exacto, en lo que tiene que ver con deporte y, ¿verdad? Bueno, zapatero, no digamos zapatero a sus zapatos. Creo que están siendo un poco injustos conmigo. No tienen idea de las veces que he acertado. Y de las veces que yo he comido pizza ganándole a ustedes. O sea y a Gary, es nuestro programa y vamos no vamos a mentir por nadie. Aquí somos personas íntegras. Pero nada, Edwin, de verdad que gracias por estar con nosotros. Es la 4ª vez y no será la última. Te lo dije, yo creo que hubo un año que no estuviste con nosotros y entonces otro año que estuviste 2, pero una vez al año no está mal. No es un abuso. Bueno. No es un gran abuso. Llámeme más a menudo, de verdad. Más a menudo para seguir. Eres un invitado querido, ¿viste? La gente... Lo que haya que hablar. La gente nos lo dice y nada más tiramos un post, de verdad. Me encanta cuando va Edwin Irizarry Mora. Así que no dudo que este episodio se mueva mucho. Y gracias. Bueno. Porque es importante esto de la ley, es una locura. Y se habla mucho, pero muchas veces no lo dominamos. Sí. Sobre todo la ley 22, qué cosa más absurda, más ridícula. Así mismo es. Bueno, Edwin, pero pues ahí ya hay proyectos ya sometidos en la legislatura para derogarla, de María de Lourdes Santiago y de Denis Márquez, así que vamos a ver si también se puede mover eso en la legislatura, a ver si salimos de esas leyes, sobre todo esa 22. Claro. Bueno, familia, Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado este programa. Nos vamos aquí, pero seguimos en el anejo porque hay material y vamos a hablar de papelones judiciales y legislativos, así que les recomiendo encarecidamente que se queden con nosotros. Hasta la próxima. Saludos. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.